En 1959, Miguel Sabido, en ese entonces joven director de teatro, contactó con Juan Rulfo y le pidió que adaptara su cuento Anacleto Morones para una puesta en escena. El autor, accediendo, le pidió que comprara y le llevara un ejemplar del libro El llano en llamas en la edición que acababa de salir. Y pocos días después, Juan Rulfo le entregó el mismo libro. El director, sorprendido, pensó que le estaban rechazando la propuesta de adaptación. Al abrir el libro, se encontró el cuento solo con mínimas modificaciones hechas a lápiz, ya que el texto poseía las características esenciales para llevar la historia a un escenario teatral. En estructura general, ya era un texto dramático, y Rulfo estaba al tanto de esta relación singular. El teatro es un espacio para compartir historias, que en su mayoría provienen de un libreto. A estos textos se les denomina dramaturgia, y es un género literario que ha sido creado para ser representado ante un público. Su herramienta principal es el diálogo, mezclado con acotaciones que brindan información de los personajes, el escenario, el contexto, para que el creador teatral pueda construir una obra. Macario, y es que somos muy pobres, cuentos contenidos en el libro El llano en llamas, se convirtieron en los textos dramáticos de la obra de teatro El pueblo de las pasiones, dos cuentos de Juan Rulfo, dirigida por Enrique Pérez y producida por Expresión Teatro, que se presentó de 2015 a 2017 en diversos teatros y festivales. La estructura de estos cuentos, escritos en primera persona, los equiparan a un monólogo. Y si se preguntan, ¿y las acotaciones? ¿Cómo conocen el contexto de los personajes? Simplemente, la genialidad de Rulfo se basa en poner en la voz de sus personajes todos los detalles de su universo. Con esto, el actor tiene la posibilidad de conocerlo, de hacer un análisis del personaje para finalmente darle la vida en el escenario. En el cuento Macario, el relato comienza en un ambiente lleno de miedo y ansiedad, donde un adolescente narra sus anécdotas cotidianas, mezcladas de deseos, en las cuales es atacado e incomprendido y el temor a la muerte es su tormento principal. ¿Es que somos muy pobres? Narra la historia de un niño que teme por el futuro de su familia y la afectación de su pueblo debido a un desastre natural. La pobreza, los tabús y la incertidumbre son palpables en el relato, así como en la realidad de muchos casos del mundo. En el libro de cuentos de Juan Rulfo, El llano en llamas, es mínima la figura de un narrador omnisciente, que le da una perspectiva de un narrador que lo sabe todo, que está por encima de lo que está pasando. En vez de esto, los mismos personajes dialogan la historia desde su perspectiva. Los personajes de Macario, y es que somos muy pobres, sin presentación, van directo a la acción. Estructuralmente son monólogos, relatos en primera persona. Macario es un monólogo con un yo protagonista, es decir, el narrador es quien vive lo que nos cuenta. Macario sucede en un solo lugar, en un solo tiempo, tal como propone Aristóteles que tiene que suceder el teatro. En resumen, es un cuento que es totalmente un monólogo tradicional, un texto dramático. Es que somos muy pobres, igualmente un monólogo, utiliza un yo protagonista, un narrador que nos cuenta desde su perspectiva lo que le sucede a otro personaje. Estos dos cuentos, ricos en acción y diálogo, al representarlos en teatro, como lo hizo El pueblo de las pasiones, necesita solo dos actores y un escenario. La riqueza en detalles va surgiendo en la voz de los personajes.